Hola, saludos, época dorada del ciclismo en México. Como bien saben, estamos acá en la clásica Mando Zacapu Martínez y bueno, pues nos encontramos con muchísimas personalidades del ciclismo del pasado. ¿Qué es lo que nos compete en época dorada del ciclismo en México? Que estamos ávidos de que conozcan las historias de muchos de esos protagonistas que nos erizaban la piel en aquellas rutas México. Y estamos aquí, vamos a darle un poquito de vuelta a la cámara. Me voy a parar porque creo que no me es muy cómodo aquí. Tú quédate ahí, corazón, déjame, volteo la cámara. Estamos ahí aquí con Noé Germán Camacho. Hola, ¿cómo estás? Hola, Almadelia, muy buenas tardes ya. Bueno, yo me lo he encontrado en la Copa Zapopan, lo vi, me vio, como que medio nos reconocimos y de alguna manera, bueno, yo quiero platicar con todos, pero a veces no quiero irrespetar, Noé, y yo sé que tienes mucha historia. Eres un ciclista colimense, ¿verdad? Colimense, claro. ¿Tu carrera la hiciste en tu estado? Inicié mi primera competencia en el estado de Colima y al ganar la clásica Colima 89, 88, 89 me dio el parámetro para salirme de mi estado buscando otro parámetro de ciclismo, otro nivel, me radiqué a Jalisco en el 90. Sí, porque yo te ubicaba en Jalisco, más que nada. Ahora, estamos hablando de tus inicios en Colima. ¿A qué edad, Noé? A la edad de 16 años. Yo te pregunto todo esto y siempre digo que es complicado hacer un resumen de tu vida y de tu carrera deportiva en unos minutos. Pero allá en Colima, ¿quién te inicia? ¿Quién te da los primeros consejos, las primeras estrategias? Los primeros inicios me apoyó mucho el ex corredor, corría en el Poli, José Chávez Díaz, el abuelo, corría en el Poli. Él tuvo conocimiento en el Politécnico cuando estaban esos equipos de hace años, que estaba la UDG, estaba el Poli, etcétera, muchos equipos. Y te pregunto porque siempre es importante darle ese reconocimiento a todas las personas que han tocado tu vida deportiva, no todos te van dejando algo. Y cuando tú emigras, obviamente sales de tu estado, ¿te vas a vivir con la familia a Jalisco? No, yo estaba chavo, no tenía familia, me fui solo buscando mi sueño de correr una ruta a México. Y gracias a Dios lo logré, corrí 5 rutas México, siendo compañero de un colombiano que le aprendí mucho, José Robles, que fue subcampeón en una ruta a México, y así sucesivamente me fui forjando, representando al estado de Jalisco, al estado de Guanajuato, y así. Oye, corazón, yo al decir familia no me refería a tu esposa, hijos, a tus padres, porque de repente sí se avientan a emigrar muy jóvenes, ¿no? No, me fui solo. ¿Quién te recibe en Jalisco? ¿Quién te arropa? La verdad, nos fuimos en aquel tiempo, se llama Ricartes Oliveros, que también había migrado a Jalisco, y fuimos compañeros por 2-3 años en Jalisco, rentando un cuarto donde nada más te rentaban la cama y vivíamos ahí. Los gastos solventados por tus padres, me imagino, ¿no? Trabajaban. De uno mismo. Ay, qué bonito. Yo trabajaba, en aquel tiempo yo trabajaba medios tiempos que me daban la oportunidad para poder entrenar. Y ahora sí que yo tenía que competir y ganar para sacar un recurso para tener dinero. Esa es una historia que he escuchado en muchas personas, o sea, la verdad es que corríamos porque había algunos centavos y con eso íbamos a poder continuar. Qué importante enseñanza para las nuevas generaciones que de alguna manera son privilegiados cuando ya llegan equipos con apoyo, Noé. Claro, mi sueño era llegar a un equipo con apoyo porque yo veía que llegando a un nivel alto ibas a obtener el recurso para ahora sí descansar y aprovechar al 100% tu físico para lograr triunfo. Sí, de alguna manera ya nada más dedicarte a entrenar, ¿no? Claro. Oye, corazón, y cuando llegas allá, ¿empiezas a correr de manera independiente o te arropa un equipo? Me arropa un equipo que en aquel tiempo se llamaba Fajar. El equipo Fajar lo consolidaba entre lo que era Belmonte, todas las iniciales del Fajar eran de personas que era Belmonte, José Luis Jiménez, varias personalidades de esa época. Ok, ¿quiénes eran tus compañeros en ese inicio de ese equipo, Noé? ¿Lo recuerdas? Sí, era José Luis Jiménez, hijo de papá José Luis Jiménez, que él corrió en el superior, corrió mucho tiempo con Rosendo Ramos.
estaba uno que le apellidaba Terrazas, estaba Luis González Piporro, que le decíamos Piporro, amigo Piporro, estaba en el tiempo otros corredores que por apodos, el pollito, el gallo, el ándale, chivo, o sea, bueno, ya. el cachorro, otros amigos que apellidan Rocha, el señor Rocha. Ahora, mira, no importa de repente sufrir estos olvidos, Noé, es normal. La comunidad de Época Dorada nos va a ayudar a completar eso, o sea, para eso somos una hermandad en Época Dorada. Así que irán saliendo los nombres para ir completando esta anécdota, ¿no? Pero entonces llegas con ellos ahí, empiezas a competir en Jalisco. Fue mi primer equipo, el Fajar en Jalisco, y de ahí, pues como fui logrando más metas, fui viendo visiones y ya fue cuando hubo más ofertas de equipos. Y fue como fui emigraste a otro. Y ya emigré de Jalisco, emigro a un equipo que se llamó Projat. Antes de eso se llamó Projat. Después se hizo Caribe Cooler. Y de ahí emigro, me voy a Ensenada, Baja California, en el 92. Y allá conocí a José Manuel Chepe García, que corría en los portales. Y empecé a ganar competencias en Ensenada, en Tijuana, que se me quedó muy grabado ganar el premio Mamá Mía en Tijuana, que fui el primer mexicano en haberlo ganado ese premio, porque iban los de San Diego, americanos y todo, y no lo ganaban, y no había mexicanos que no lo ganaban. A mí me felicitaron porque lo gané. Oye, que bueno, de alguna manera eras hijo del viento de Colima, Jalisco, Ensenada. Sí, regreso a Ensenada, después de Ensenada regreso otra vez a Jalisco, a Guadalajara, y ahí me arropa otro equipo, y ahí empiezo nuevamente a prosperar, y de ahí conocí en aquel tiempo, fui bien amigo de uno, no recuerdo el nombre, que corría en el Canels. El Rolo, en paz descanse, Alejandro Rolo, estaba chavo y me juntaba mucho con él andaba con Monsiváis y me abrieron las puertas y me meto al Canels, empiezo a andar ahí de pegoste, se puede decir de pegoste, porque yo quería pertenecer, y sí, me dieron un uniforme del Canels, que por cierto gané la clásica Aguascalientes, la clásica San Marcos por Canels. Oye, corazón, ¿y como pegoste en el Canels ya te apoyaban o nada más te permitían portar el suéter? Nada más me permitían el suéter. Cuando andaba ahí, después Hilarión se había retirado un tiempo y regresa Hilarión y dice, me habla conmigo, me dice, quiero hacer un equipo. ¿Te interesa? Te voy a apoyar económicamente con tal cantidad. Y dije, sí, me interesa, porque acá no había cierto recurso. Hablé con Juan Monsiváis y Juan, adelante, me dio la puerta, gracias, y le di las gracias y empecé. Qué bonito terminar bien en los lugares donde uno está, ¿verdad? Sí, y la verdad cuando me ve Monsiváis, los saludo, no sé, ¿cómo estás? Y me da gusto saludarlo y que se acuerden de mí. No, el equipo de Hilarión era el 7 Leguas. No. ¿Cuál era? Era un equipo que primero hicimos, se llamó Equipo Hilarión Sánchez, okay. Porque desaparece 7 Leguas y queda en stand-by creo que un año Hilarión, y cuando regresa vuelve a ser un equipo y se llamó Equipo Hilarión Sánchez, con muchos patrocinadores. Ya empezamos ahí y después de Equipo Hilarión Sánchez ya después se llamó Carmusher, y por Carmusher duró la temporada más de 5 años. Muy bien. Que fue cuando en una ruta en México traíamos a José Loncharit de líder, estaba José Robles y nosotros de acompañantes, y ahí empezamos a... Ya ahí es donde tú sientes que te vas consolidando para correr la ruta, ¿no es? Sí, de hecho una ruta, la primera ruta la corrí por Jalisco en el 92, fue mi primera ruta, 92, y de ahí vino la ruta 93, y también me tocó, competir ahí, participar, y me tocó una ruta a México cuando vino Lance Armstrong, vino Claudio Capuzzi, Pantani,
estaba Raúl Alcalá, Greg LeBon. Esta ruta me tocó compartir ahora sí carreteras con esos profesionales. De alguna manera lo que decíamos, complicado resumir tu vida en pocos minutos, saltamos de un año a otro, pero cuando tú ya empiezas a correr vueltas, que no es lo mismo que correr carreras dominicales, la demanda física y mental es otra, ¿no? ¿Cómo claro. sentiste el cambio? ¿Quién te preparaba? ¿Quién te orientaba? Mira. ¿O eres empírico? Yo era empírico porque yo, de inicio, cuando inicié en el ciclismo, yo digo, tuve un gran entrenador. Y les digo, fue Bernard Hinault mi entrenador. ¿Lo veías? Mi papá me regaló un libro de Bernard Hinault de ciclismo. Yo lo leía y decía cómo entrenaba, cómo comía. Y eso fue lo que me dio el título en Colima. Y de ahí empiezo. Y de ahí, por consejos de corredores que eran en aquel tiempo pues bueno también, uno tenía que entrenar kilómetros y kilómetros. Y lo llevamos a cabo. Y las mismas competencias te dieron el ritmo para ir subiendo. Sí, porque eso es muy diferente, la verdad, la resistencia de un evento de etapas es muy demandante. Sí, demandante. Fíjate que no recuerdo, porque ya soy mayor, alguien me comentó lo mismo que tú me estás comentando, que en base al libro de Hinault siguió como que los pasos, y bueno, lo que es recibir la información de cualquier medio y aplicarlo, disciplinarte, porque bien sabemos que va a llegar más lejos una persona disciplinada que una persona talentosa. Claro. Porque se van formando los hábitos, ¿no, Noé? Sí. Y en Jalisco a mí me aportó mucha información Ignacio Mosqueda, también de... Ay, se me va el nombre. Allá Paco Vázquez, Ignacio Mosqueda, Gámez, de todo ellos les aprendía. A lo mejor Mercado, Belmonte. Belmonte fue entrenador de nosotros para una ruta a México. Salvador Esquivel también como entrenador. Me llevó una ruta a México también, me llevó Salvador Esquivel. Y yo de todas esas personas aprendí. Sí. Mucho del ciclismo. Fíjate que lo que hablábamos hace rato es que una cosa es tener el conocimiento, lo otro es saber transmitirlo y lo otro es saber recibirlo. No te voy a preguntar quién fue el mejor que te dio conocimientos o te los compartió, porque todos aportan diferente. Pero ¿quién sientes que como que hiciste un match más como para entenderle las indicaciones o lo que te compartía? Mira, todos me dejaron algo, todos, porque entre todos me decían, mira, nosotros te podemos decir, pero tú agarra lo que sientes que te va a servir y te sirvió. Pero no quiero descartar a nadie, pero un consejo de Esquivel, un consejo del señor Mercado, de la Pulga Díaz, también, del señor, Zamorita, el señor Zamorita. Pedro Zamora lo veo muy seguido, platico con él y la verdad, de todas las personas, ellos me dijeron, mira, Camachín me dicen todavía, escucha a los viejos para que llegues a viejo. Esos me dijeron esas palabras y gracias a Dios a todos les aprendí, a todos les escuché y prácticamente todos ellos fueron mis padres que me forjaron dentro del deporte y la vida. Fíjate, Noé, que esto que dices es muy importante porque algo que tenemos que aprender y que por eso formo época y me encanta compartir las historias es porque quien ve a Pedrito Zamora y no conoce de ciclismo no sabe lo grande que fue. No. Tan menudito, ya con sus años, o sea, no saben que fue un gran representante de Jalisco, ¿no? O quien llega a ver, digamos, una generación mucho menor, pues a un Salvador Esquivel, como tú lo estás nombrando, ¿no? Hay gente que no conoce esa historia y no les da el respeto que se merecen, pero hay que saberlos escuchar. Claro, yo la verdad les agradezco mucho a ellos y me ven, me estiman, me admiran porque fui un corredor disciplinado a pesar de que me formé solo como yo quise mi carrera deportiva y mi vida y pues aquí estamos y los resultados los hicimos y gracias a Dios por eso me admira muchas personas por tantos triunfos que he dado y ahora de más de veterano seguimos
dando Tus pelea. rutas México, ¿cuántas dices que corriste? ¿2? 5 rutas México. ¿Cuál fue la más demandante y en cuál tuviste el mejor resultado? El mejor resultado, no tengo bien exacta la fecha, fue cuando José Robles fue subcampeón de la Ruta México. Me dejó mucho aprendizaje porque yo era el gregario de José Robles. Él ponchaba, yo le daba rueda. Él quería agua, yo tenía que ir al carro a traer agua. Quería refresco, iba y le traía. Él me decía, hey, usted aquí lo quiero a mi rueda porque usted es mi gregario y soy su... Y de él le aprendí mucho también. Fíjate, la humildad de saber seguir indicaciones, ¿no? En este caso, la función de un gregario, como le llamaban anteriormente en la época de mi padre, un doméstico. Yo no siento la palabra peyorativa, pero esa función es muy importante. Claro, tenemos que pasar por todas esas para tú después poder ayudar y tener a tu disposición corredores y saberlos mover, saberlos manejar para que te puedan ayudar y te sirvan para sacar un resultado. Oye, corazón, entonces no tienes claro, por ejemplo, cuál fue tu mejor ruta. Esa creo que fue la mejor ruta porque quedamos quinto por equipos, tuvimos un subcampeón de la Ruta México y ese fue mi mejor. El lugar no supe el mío, pero si clasificamos dentro de los tiempos de los 5 mejores equipos de la ruta, pudo ser un buen lugar. Noé, muchas clásicas y muchas carreras se han perdido a través de los años, ya no existen. ¿Cuál fue de esas otras vueltas que no sea la Ruta México que tú hayas sentido también una gran carrera? Mira, una gran satisfacción también fue haber, no tengo exacta la fecha, pero fue cuando la clásica La Guelaguetza, cuando era de un solo día, de que Cerro del Fortín, que ese año lo ganó Juan Francisco Villalobos, lo quedé segundo, tercero José Robles, y cuarto, no recuerdo, pero fue una gran carrera. Fue una demandante. Una demandante, y fue mi trampolín donde me destapé como corredor y dije, sé que puedo y vamos para adelante, vamos por más. Ahora, tú te reconoces, tú sabes que puedes más, los directivos lo reconocen y en algún momento formaste parte de selección. Selección nacional nunca logré llegar porque pues había muchos corredores de mi talla y no sé si por el capitalismo o por algo así, nunca llegué a representar a México. Y pues no me arrepiento y me siento a gusto. ¿Sientes que podías haber sido un buen representante en una selección? Obviamente no tuviste la oportunidad, no lo decimos con dolor, pero ¿sientes que podías haber sido un buen representante? Sí, la verdad sí, si me hubieran forjado un poquito más, si hubiera tenido, digamos, más cosas específicas, que me hubieran compartido más información, siento que sí hubiera podido dar más. Ahora, en la época en que mi papá traía al equipo Windsor, en ocasiones llegaban las invitaciones por equipo y no por selección. Eso fue algo que a mi papá le ocasionó un poco de problemas con la federación, porque la federación exigía que llegara como si fuera selección y le llegaba directamente al equipo Windsor de Costa Rica o de Cuba o de otros países, porque era un equipo muy fuerte y muy representativo, lo reconocían. Como equipo, como club, ¿no saliste al extranjero? Sí, me tocó llegar a salir al extranjero cuando el licenciado Juan Manuel Navarro hace el equipo Tecos, lo conformé, ahí ya empecé a viajar al extranjero como Tecos, con Florencio Ramos, con Cirarta Camil, estaba Chepe García, estaba el hermano Hilarión, el cuate, Alejandro, me tocó a mí, estaba Arquímedes Lam. Cuando iniciaba Tecos, me tocó ahora sí que andar con ellos y aportar en ese tiempo contra los que venía atrás, venía Florencio, venía Arquímedes Lam, ellos eran los que venían atrás de mí. Fíjate, la verdad es que yo no tengo por qué conocer toda la historia, porque obviamente estaba yo muy apegada a los equipos de mi padre. Yo empiezo a conocer más cuando me ligo a época, que formo época y me empieza a llegar información.
y para mí fue muy sorprendente conocer un proyecto tan grande como fue Tecos, haber tenido la oportunidad de conocer al licenciado Juan Manuel Navarro allá en Jalisco, en Guadalajara, en el 2019 que hice un desayuno por allá y él me acompañó, y es un gran proyecto, o sí, sea... fue un gran proyecto, de hecho, para mí fue el primero que empezó a sacar equipos, igual con Juan Monsiváis, fueron los primeros equipos que empezaron a viajar al extranjero a competencias internacionales. Y a mí me dieron la oportunidad y a través de esas competencias aprendí un poquito más. Y sí me tocó ir a la vuelta a Estados Unidos, al Tour Houston, me tocó ir a competir a la clásica Redlands, que eran ya de talla UCI 1-2 profesional, me tocó ir a la vuelta a Chiriquí, Panamá, y clasificar en una o dos etapas haciendo podios de etapa. Ya de alguna manera ahí sí ya nadie te podía decir que no tenías capacidad, ya estaba más que confirmado, ¿no? Sí. Y lo que hace también tener facultades y tener un gran apoyo, que es un equipo, una buena dirección, que nada te falte para salir, ¿no? Ya habías logrado ese objetivo con ese sueño que saliste de Colima, ¿no? Ya lo habías hasta rebasado, siento yo. Ya lo había rebasado, sí. Oye, yo les comento, correr aquí en México es una cosa, pero ya en el extranjero, tus miedos, pues no sé, tus sueños fuera del país, ¿a qué te enfrentaste, Noé? Te enfrentas a muchos retos porque vas a otros países y no sabes el estilo de competencia, porque en México se corre diferente, en otros países se corre diferente y así sucesivamente, y tienes que acoplarte y no conoces, digamos, a los rivales o contrarios, como le quieran llamar, y sí es demandante. O sea, vas a lo nuevo. Lo nuevo, claro. ¿Qué te pasó en el extranjero que lo guardas como una anécdota que dices fue complicado o fue muy satisfactorio? Fue satisfactorio y complicado en algunas etapas, por ejemplo, competir en Estados Unidos, pues, que corrías bajo la nieve y era muy demandante competir a grandes temperaturas bajas. A bajas temperaturas, que también queman, ¿no? Sí, también quema. Oye, eso me imagino que las nevadas fueron en Estados Unidos. Claro. ¿Y el calor del Caribe? Me gustó mucho competir en el calor del Caribe porque el agua era calientita, te caía muy bien, pero nomás te mojabas, pero sí era más agradable. Noé, yo no conozco tu carrera deportiva, pero si hay algo más que me quieras compartir de cuándo competiste en esa etapa que era primera fuerza o elite. Estoy viejita, por eso digo primera fuerza, ya después ya se llamó elite, pero compárteme algo más de esa etapa porque vamos a pasar a tu etapa, si es que tuviste un receso y después seguiste ya en lo que es máster. Háblame un poquito de lo que dura tu etapa en elite. Pues mira, yo empecé a competir en las competencias de segunda fuerza, que eran aquellos tiempos. Cuando corrimos por Colima, Vuelta a Tamaulipas, que la ganó un compañero de Colima, a Adán Pandur, esa vez se la ganamos a Camarillo, a Domingo González, éramos Colima y ganamos la Vuelta a Tamaulipas. En aquel tiempo nos dieron una bicicleta Windsor profesional. Acabas de tocar mi corazón. Con todo campanolo, era una bici con tubería Columbus Windsor profesional. Ganamos la vuelta y la verdad se me china la piel porque fueron los triunfos que vimos por Colima y vimos que sí podíamos. De ahí vino en segunda fuerza correr la clásica San Marcos, Aguascalientes, y gano la etapa reina en Aguascalientes. Y digo, no manches, qué padre, o sea, eran satisfacciones de segunda fuerza. Después viene y gano la vuelta a Guanajuato de segunda fuerza, ganándosela a muchos estados cuando eran segundas fuerzas. Después ya viene el cambio y me brincan a primera. Después de primera pues empiezo a hacer mis pininos y ya después cambiamos a elite. Y en elite pues me aventé
pues prácticamente toda mi carrera. No he tenido recesos del ciclismo. De hecho, me considero uno de los ciclistas más longevos que tuvo continuidad. Que tuvo continuidad durante 40 años. Okay. Por eso es que conozco mucha historia de muchos ciclistas que llegaron, triunfaron y se retiraron y ahorita no están aquí. Y luego a veces retomaron, ¿no? Yo nomás me he retirado cuando cuestiones de accidentes, que una vez me atropellaron, me quebraron tibia y peroné, quedas inactivo en lo que te recuperas. ¿En entrenamiento o en carrera? En entrenamiento. Una ocasión me atropellaron en la Vuelta a Estado de México calentando. Qué barbaridad. Me atropellan, salgo volando, pero mi bicicleta se descompone y yo salí la etapa atropellado y la corrí y nada más adolorido, pero seguí corriendo. Era el Festival Olímpico en México, creo, en aquel entonces eran dos etapas en el Festival Olímpico. Okay. Oye, corazón, bueno, entonces activo, seguiste activo, corriendo todo el tiempo. Seguí activo. Con el paso de los años, obviamente, al estar activo, pues bueno, sigues teniendo potencia y todo eso. ¿Qué carreras corres ya como máster? ¿Qué satisfacciones tienes? Pues como máster, cuando me iba a retirar un tiempo y andaba en montaña, pero agarré una fortaleza. Cuando dije, voy a ser máster, voy a ser de los mejores, y me aventé de 35 a 40 años los 5 campeonatos nacionales máster al hilo. Cuando era medio fondo y gran fondo, me aventé los 4 en el último nacional máster. Nada más gané el gran fondo, el medio fondo lo perdí, y de ahí, ya de los 35 en adelante, empecé a correr máster hasta los 40. Cuando iba a cumplir 40, vino el proyecto de Chivas cuando en Vergara y me vuelvo a hacer el lead una temporada. Duró poquito ese proyecto, ¿verdad? Sí tuve conocimiento. Duró poquito. Pintaba para hacer un gran proyecto. Pintaba para hacer un gran proyecto, pero desafortunadamente ya no le dieron seguimiento. Sí, porque dinero había. Dinero había, pero no había retribución. Como empresarios no había retribución como el fútbol. Sí, claro, no era lo mismo. No era lo mismo. Sí, no podíamos competir con el fútbol en cuanto a la difusión y la gente que va, ¿no? Claro. Por eso seguimos invitando a la afición como ahorita a que hagamos presencia en los eventos para que se tome mucho más en cuenta ahorita con el auge de Isaac del Toro, se tome mucho más en cuenta el ciclismo. Oye, corazón, entonces, bueno, esos fueron tus logros en máster, lo que tú viviste en máster, pero también te he conocido y he escuchado que has estado como entrenando personas. ¿Lo haces de manera regular? ¿Tienes varias personas o solamente al nieto del Zapopan? Mira, es un tema así muy bonito porque yo entreno personas que se acerquen a mí, me pidan un consejo de entrenamiento. No especifico a muchos, pero a mí me enorgullece, me da satisfacción de que yo, como platiqué con Zapopan Romero una vez, me regaló su libro, estuvimos platicando, comiendo, cuando él organizaba las competencias largas, al TU y hacía competencias. Y una ocasión, platicando con él, me regaló un libro, pasó. Cuando viene su fallecimiento y todo, me di cuenta y fui a acompañarlo de donde estaba al sepelio en bicicleta, y de hecho fuimos 2 corredores que lo acompañamos porque ese día no hubo corredores, y sí lo acompañé hasta su tumba. Y ahí pues pasaron los años, yo seguí mi carrera deportiva. De ahí conozco a Enrique Romero, hijo de Zapopan Romero, y me dice, oye, fíjate que traigo a mi chavo, quiero entrenarlo, pero para esto un amigo le pasó el dato, la información a Enrique Romero, que yo pues, era un ciclista y conversábamos. Que tenía la capacidad. Y pues sí, empezamos a darle los primeros pininos al hijo de Romero, a Angelito, que le empecé a sembrar los conocimientos míos
para que pudiera desarrollar su carrera deportiva. Y me enorgullece decirlo que lo enseñé a andar en rodillo, lo enseñé a andar en el velódromo, lo enseñé a andar, saber rodar un poquito, y poco a poco vamos ahí llevándolo para que se vaya forjando. Pero es algo, una satisfacción de yo ser un compartidor de información hacia una generación de un gran personaje que fue Zapopan Romero. Corazón, antes del libro, ¿tú sabías y dimensionabas quién era el Zapopan Romero o hasta que leíste el libro? No, yo ya sabía por conocimientos de cuando me vine a radicar a Guadalajara. Pues uno cuando quiere conocer el ciclismo empieza a investigar quiénes son las mejores, quiénes fueron los mejores atletas dentro del mundo del ciclismo. Sí, claro, eso es importante. Acabas de decir algo que es importante. Cuando tú quieres conocer, investigas. Claro. Y antes de ustedes hubo otros, y eso es importante, conocer. Las formas van cambiando, las maneras de compartir el conocimiento también es diferente de una persona a otra, pero bueno, es importante conocer ese pasado. Sí, pues a mí me tocó todavía competir con Carlos Vázquez en aquellos tiempos, con Salvador Esquivel, cuando yo iniciaba. Salvador Esquivel ya andaba retirándose, pues yo le aprendía viéndolo cómo competían. Los Carlos Vázquez también fueron grandes corredores. Mercado, o sea, hubo muchos corredores. Había mucho de dónde recibir también y dónde observar, ¿no? Dónde observar, claro. Yo soy un corredor que me gusta observar a los corredores que van haciendo. Por eso muchos me ven que no me cierro, pues, para... Fíjate, esto también es que salen muchas cosas importantes en las palabras. El que tú no basta con un físico preparado, no basta ni siquiera con una alimentación, no basta que te compartan el conocimiento porque a lo mejor lo recibes o no lo recibes. Hasta saber leer al rival, saber leer la carrera, tomar decisiones, ¿no? ¿Cuál ha sido la decisión más complicada en carrera? Aunque te hayan dado una estrategia, que dijiste, tengo que tomar esta decisión aunque me dijeron otra cosa. ¿Te recuerdas de algo? Pues una decisión que también me dio un parámetro muy grande fue haber ganado aquí en el 98 la clásica Mando Martínez Zacapu, la 15 de septiembre, porque mi equipo con el que estaba conformado, yo venía de Guadalajara, ellos venían de San Francisco del Rincón, Guanajuato, llegaron cuando ya la competencia había empezado, la competencia ya estaba en juego, y entonces ¿cuál fue mi decisión? Competir solo contra todos aquellos equipos que era el Superior, estaba Caner, estaba Química San José, estaba el Poli, el AUDG, había muchos equipos como los que hay ahorita, pero eran diferentes patrocinadores. Y mi mejor decisión fue haber competido solo, tomar mis propias decisiones dentro de la competencia, y fue lo que me dio el título de haber ganado la clásica 98. Fíjate qué importante anécdota, ¿eh? De verdad es que hace la diferencia una decisión, tomarla o no tomarla. Oye, al competir solo, obviamente quién te apoya, quién te abastece, siempre se hacen alianzas dentro de lo que es el grupo. ¿Quién te ayuda a jalar o a quién ayudas? Recuérdame, a ver si te acuerdas. No, o sea, la verdad, yo estaba compitiendo solo y compañeros que me abastecieran, y eso era mi propio equipo. Que ya había llegado. Que ¿sí? ya había llegado y eran mis abastecedores fuera de la carrera. Okay. Los que me da esta risa. En ese tiempo era Toño Avilés de San Francisco del Rincón, Guanajuato. El Avilés era el director técnico y era nuestro abastecedor, pero ya ahí en ese tiempo mis abastecedores fueron mis compañeros. No me acordaba que allá habían llegado y pues ya al verte allá adentro eran Pues la sí, porra, ¿no? Era la porra, pues más que nada, vamos, y como burla me decían, vamos cabrón, perdón por la palabra, pero cuando se dieron cuenta y
que la gané, dice, no manches, cabrón. O sea, Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue el festejo cuando dijeron te aventaste a correr solo? ¿Cómo te festejaron, Noé? no, pues la verdad reconozco que sí, me felicitaron muy bien, que había hecho un trabajo muy bueno. Y yo ahí fue donde tomé mis decisiones y fue donde tomé todo, porque yo me estaba dirigiendo solo a esa competencia. Yo me dirigí, yo manejé mi estrategia y yo tomé mis decisiones. ¿Fue en sprint, fue en escapada? ¿Cómo fue tu triunfo? Se hizo una escapada, en aquel tiempo recuerdo que iba Alejandro Mendoza, el que más recuerdo, los demás no recuerdo quiénes iban, pero éramos 5 a 6, 7 corredores. Iban en escapada. En la escapada, atrás se había quedado, iba Martín Rincón, en esa escapada también iba Martín Rincón, que era de Tecos, estaba, no recuerdo los demás. Y pues para yo a ver los corredores, la capacidad, yo sentía que podía fructificar esa fuga y haz de cuenta, iban dándole y yo cooperé igual que ellos para abrir a la fuga y fructificó con mi título. Oye, ok, se hicieron la fuga, se fueron 5, pero ¿con quién peleaste el sprint? Con Alejandro Mendoza y creo que Martín Rincón, al último quedamos Ya nos 3. ayudamos, pero ahorita hay que ver claro. de qué cuero salen más correas. Sí, nos ayudamos y al final sí se me dio el sprint y fue lo que me dio el título. ¿Te consideras mejor de montaña o en plano, Noé? Fíjate que soy un corredor que me considero semicompleto porque me defiendo en las subidas, planeo muy bien y cierro un poquito bien. Aunque mi físico no es de sprinter, sí cierro un poquito bien. Las carreras que se me han dado más de triunfo son de sprinter y no tengo un cuerpo de sprinter. Y las carreras que también gané, metas de montaña, líder de montaña y no soy un montañista de alta montaña. Pero también se te da. Se me da. Muy y bien. en el plano pues no soy un gran contrarrelojista, pero sí me gusta y me agarro y sí planeo. Oye, ¿competiste en pista? En pista, me tocó una vez competir en pista en el velódromo, que esta vez es una anécdota muy buena. ¿En cuál de los velódromos? En el Agus? velódromo de Guadalajara. En el de Guadalajara. En el de Pavimento. Ajá. Yo lo que quería era competir ese año y no tenía bici de pista. Ajá. Y voy con el Patita. Lo has de conocer, Ajá, sí, Patita. claro que sí. Patita, le digo, préstame la bici de pista, quiero competir. Para eso yo les dije a los de Colima, denme chance, pero ya tenemos la selección para la ruta. Dije, no, déjenme competir en la pista. Y una satisfacción tan grande que en el nacional, en ese tiempo Escalera fue campeón nacional a 100 vueltas en el velódromo. Y yo me gané la medalla de plata nacional, que esa vez me dio el homenaje de darme la medalla el señor padre de Chepe García. Paz descanse, él me dio la medalla, ya me conocía y me felicitó por mi medalla nacional de pista. Oye, ahora, primera vez que corrías, primera vez que usabas una bicicleta de pista, primera vez que sabías que era piñón fijo. Claro, primera vez. O sea, y ve el logro que tienes. Sí, porque yo la sé de competir, de triunfar, de todo, de un joven. Ahí nada más sabías que no tenías que dejar de pedalear. Claro, yo iba pensando, no tengo que dejar de pedalear, No tengo que dejar. Y solamente así logré esa medalla. Oye, corazón, qué gusto conocer más de ti. Obviamente yo te veo en las redes, sé que has sido un ciclista competitivo y no tenía el gusto de conocerte y me da mucho gusto conocer más de ti. Párate para que volteemos la cámara y despidamos esta transmisión. Pues estamos ahí aquí con Noé Germán Camacho y la verdad me da mucho gusto, como me ha dado mucho gusto encontrarme con muchos de ustedes. Recuerden que estoy abierta a que sean ustedes quienes se acerquen a mí y platiquemos historia. Cuando Noé me está platicando, yo lo estoy viendo como película y para mí ha sido muy, muy grato. Y espero que ustedes completen esta charla con anécdotas, con comentarios hacia él, sus compañeros
vivirlos y que nos enriquezcan. Lo que se nos olvidó, que nos lo recuerden ustedes. Noé, despídete para época. Pues muchas gracias, Alma, y para mí un gusto también ya verte en persona, platicar, conversar y compartirte la información de cómo fue y cómo es mi vida dentro del mundo del ciclismo y épocas diferentes. He vivido 4 décadas dentro del mundo del ciclismo.